de ser buenos hijos, amados hermanos, obedientes. Busquemos ser santos en toda vuestra manera. Nos dio vida. Él sopló vida. Él nos dio vida. Muy buenos días. ¿Por qué no damos un fuerte aplauso al Señor de bienvenida? Gloria sea al Señor. Es un gusto poder estar en casa, poder estar en familia, poder ver rostros que tenemos tiempo de no ver. Qué gusto que se ha llegado el día de que nos podamos ver otra vez cara a cara y sé que está muy próximo el tiempo para podernos volver a abrazar, poder estrechar manos y que es algo que todos deseamos, ¿no? Y queremos, que a veces queremos abrazar del cariño y del amor que tenemos a los otros hermanos, otras personas y sé que pronto lo podamos hacer. Qué gusto poder estar nuevamente en casa y poderlos ver y sé que Dios tiene una palabra para ustedes el día de hoy, que Dios quiere hablar a nuestros corazones de una manera especial, que Él nos quiere retar y que su Santo Espíritu quiere hablar a nuestros corazones. Y sabes, uno de los nombres que más me gustan del Hijo de Dios mismo, de Dios hecho carne, es Emmanuel. Es Emmanuel. Y recuerdo perfectamente, pero tan bien, cuando estaba chiquito, había un cassette que salió en los años 90. Era uno de alabanzas para niños y se llamaba Quiero alabarle para niños. Si mal no recuerdo, la portada era morada. Este cassette comienza con un himnario que podía hablar, y un himnario que comenzaba llorando. Se llamaba Salti este himnario, y comenzaba llorando y porque nadie quería cantar sus cantos ya, y unos niños lo escuchan y comienzan a conversar con él y empiezan a cantar uno de sus himnos, empiezan a cantar todos los himnos que tenía este himnario. Y el que más me gustaba de este cassette, el que más se quedó en mi mente impregnado, en mi mente y en mi alma, en mi corazón guardado, era el siguiente. Y va más o menos así. Decía: Cristo, nombre sublime, Salvador nuestro, glorioso Señor, es Emmanuel, Dios con nosotros, palabra viva, gran Redentor. Cristo, nombre sublime, Salvador nuestro, glorioso Señor, es Emmanuel, Dios con nosotros. Y esta palabra y esta frase o esta parte me encanta: Dios con nosotros, palabra viva, gran Redentor. Ese es nuestro Redentor, ese es nuestro Salvador, ese es nuestro Dios, un Dios que está cercano, un Dios que está con nosotros, un Dios presente, un Dios real, un Dios que tiene oídos y que oye, un Dios que tiene boca y habla. Es un Dios real. Y traducido, su nombre es Emmanuel, Dios con nosotros. Y de eso quiero hablarte el día de hoy. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Isaías 7:14 lo dice: por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí, la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, y llamará a su nombre Emmanuel. Sabes, no importa tu edad, no importa tu capacidad, no importa tus talentos, no importa tu ministerio, no importa tu trayectoria, no importa tu fuerza, tu vigor, todos necesitamos un Redentor. Todos nosotros, todo el tiempo, necesitamos de un Salvador, de un Dios con nosotros, de un Redentor. Todos nosotros, todo el tiempo, y enfatizo, todo el tiempo, necesitamos a un Salvador. Necesitamos a un Dios con nosotros, necesitamos a un Redentor. He titulado el mensaje del día de hoy: Dios con nosotros. Vamos a orar para poner en manos de Dios este tiempo. Padre, gracias, Dios, por tu presencia, Dios, en este lugar. Gracias porque tú estás en medio de nosotros. Gracias porque tú has sido bueno, Señor. Tú has sido fiel, Señor. Tú has sido con nosotros. Padre, queremos pedirte que tú seas en este tiempo, Padre, que me permitas omitir cualquier palabra que venga de mi corazón o de mi mente, Padre, y que tú seas hablando a nuestras vidas, Padre. Confróntanos, Señor, con esa verdad de tu palabra, Señor, pero también confórtanos con ese amor, Señor, que solamente tu palabra
palabra tienes, Señor. Háblanos en esta mañana, Señor. Te pedimos que tú seas con nosotros, que tu palabra cumpla tu propósito en nuestros corazones, que dé fruto al 100% en nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Todos decimos, amén, amén. Hubo un tiempo entre Josué y Saúl que fue aproximadamente entre 1350 y 1050 antes de Cristo. Desde ese momento que el pueblo de Israel entró a la tierra prometida hasta que Israel tuviera a Saúl como primer rey, pasaron alrededor de 3 siglos. Y estos 300 años se le llamaron o se le denominaron la época de los jueces, una época que francamente pareciera que inicia con el pie derecho. Inicia con un inicio muy prometedor. El pueblo de Israel ya instalado en la tierra prometida por mano de Josué, por mano de Moisés en un tiempo. Cada una de las tribus salen a batalla y comienzan a conquistar reinos, comienzan a conquistar territorios, comienzan a conquistar pueblos, tierras para el Señor. Pero tristemente el pueblo de Dios con el tiempo se va desviando y se va apartando de Dios. Entre las diferentes familias y tribus israelitas vencen al fereceo, vencen al cananeo, toman a Besek, las montañas y los llanos de Negev, toman Jerusalén, marchan y toman Hebrón, Kiriat Sefer, la ciudad de las palmeras en Negev, tomaron la ciudad de las manos de los cananeos en Sefat y la renombraron Orma. Y podemos seguir hablando. Tomaron a Gaza y a Ascalón al sur. La casa de José tomó o conquistó Betel. Todo el primer capítulo de Jueces nos narra de estas conquistas. El pueblo de Israel estaba en un buen momento. Todo se les estaba dando. Todo se estaba acomodando. Dios les estaba de su lado. Estaban en un buen momento, pareciera, donde todo estaba a su favor. Todo estaba bien para el pueblo de Israel. Yo no sé tú, pero si en momentos de tu vida te has sentido así, que todo marcha bien, que todo está en orden, que todo está a tu favor, que no tienes un problema grave, que no tienes por qué preocuparte. Israel se sentía de este modo, se sentía bien. Se sentían capaces, se sentían confiados, se sentían expertos, se sentían despreocupados, causa a su récord, causa a lo que habían hecho a todo el pueblo y el ejército que habían vencido. Israel se sentía cómodo. Y amado hermano, ese es un lugar peligroso. Ese es un lugar o un estado muy peligroso, sentirte seguro o confiado en tus propias fuerzas. Jueces 1:28, fíjate lo que dice. Pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó más. Pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. Israel se sentía seguro, se sentía confiado. Dijo, ¿sabes qué? Puedo dejar al pueblo enemigo cerca de mí, alrededor de mí, y lo puedo hacer que me pague tributo, y no lo voy a arrojar de la tierra como Dios me lo ordenó. Y ese es mi primer punto en esta mañana, de 3 que quiero compartirles el día de hoy. Hay peligro en sentirse fuertes, en esa aparente fuerza que pudiéramos tener, en esa soberbia que nos da mantener al enemigo en casa. El primer punto de esta mañana es la soberbia frente al pecado. Grave error, grave equivocación. Israel, al tener tantas victorias, se sintió con la capacidad de mantener al pueblo cananeo en medio de ellos, siempre y cuando ellos les pagaran tributo, aun con el riesgo que esto implicaba, de que se contaminaran con las culturas, con los dioses ajenos, con los dioses cananeos. El pueblo de Israel se sintió lo suficientemente fuerte, lo suficientemente capaz para mantener este riesgo en casa. Se sintió lo suficientemente fuerte, lo suficientemente capaz para mantener este riesgo en casa. Y te pregunto, ¿qué riesgo tú mantienes en casa? ¿Qué pecados conscientes? ¿Qué pecados mimas? ¿Qué hábitos permites en tu vida? ¿Qué pensamientos en tu mente entretienes? ¿Qué temores no has arrojado de tu territorio? Pensando que los puedes controlar, pensando que los puedes detener cuando tú quieras, pensando que los puedes desechar.
que puedes librarte de ellos cuando quieras. ¿Qué pueblo piensas que puedes dominar y piensas que nunca te van a dominar a ti? Pueden ser hábitos, pensamientos, amistades, adicciones, actitudes. El pueblo de Israel se sintió fuerte e hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. ¿Qué pueblos en tu tierra prometida has apapachado? ¿Qué pecados crees que puedes controlar? Y es una advertencia que Dios nos hace en esta mañana. Orgullo, vanagloria, codicia, temor, miedo, contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Confiaron en su capacidad militar, en su destreza para conquistar, en su destreza para pelear, para dominar. Confiaron en su habilidad de guerra y dijeron: podemos mantenerlos como tributarios a los cananeos. Ese fue el gran error. Esa fue la metida de pata. No sabían que en el futuro batallarían enormemente para salir adelante, que batallarían enormemente para librarse de este pueblo que habían perdonado. Pueblo de Israel al poco tiempo comienza a adorar a sus dioses, adorar a los dioses de sus enemigos, aquellos que no arrojaron de su tierra, y Dios los entrega en manos de sus enemigos. Pronto pasan de ser aquellos conquistadores a un pueblo conquistado, de un pueblo victorioso a un pueblo subyugado, de un pueblo en libertad a un pueblo en opresión, en su misma tierra prometida. Y entraron en este ciclo vicioso donde se apartaban de Dios. Eran oprimidos, eran afligidos, y pasando el tiempo se cansaban de ser oprimidos y clamaban a Dios y clamaban a Él, y Dios los escuchaba y tenía misericordia, y se levantaba un juez, que estos jueces no eran personas expertas en leyes o estaban en alguna corte, sino que levantaba jueces, eran guerrilleros, eran hombres y mujeres de batalla, eran algo así como comandantes de guerra. Luchadores empoderados por Dios, por la gracia de Dios, llenos del Espíritu Santo de Dios, y Dios siendo con ellos, con estos jueces, Dios estando con ellos, se levantaban libertadores, se levantaban redentores y libraban al pueblo de su opresión. Una vez que el pueblo clamaba a Dios, eran libertados de sus opresores, por estos jueces, por estos hombres, pero tristemente al ser liberados, entraban nuevamente en este ciclo vicioso de apartarse de Dios nuevamente, de vivir en opresión, de clamar a Él y de ser liberados. Y se repite un sinfín de veces este ejemplo o este ciclo en el libro de Jueces. Se apartaban de Dios, había opresión, clamaban a Él y había liberación. Apartarse, opresión, clamar y liberación. Apartarse, opresión, clamar y liberación. Y estaba en este ciclo vicioso, y lo podemos ver apenas en el capítulo 2 de Jueces, versículo 11, dice de la siguiente manera: después los hijos de Israel hicieron lo malo delante de los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron la ira de Jehová. Y cuando Jehová les levantaba jueces que estaba con el juez, Jehová estaba con el juez y los libraba de la mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por los gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Y fíjate lo que dice el versículo 19: más acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás. Acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás, se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles, e inclinándose delante de ellos, y no se apartaba de sus obras ni de su obstinado camino. ¿Cuántos de nosotros fuimos rescatados por Dios, fuimos librados por Dios? Dios nos ayudó, clamamos a Él, y hoy estamos otra vez, y hoy estamos regresando otra vez a esos mismos vicios, a esos mismos pecados, a esos mismos pensamientos. Dios nos libertó, y nuestros ojos ahora están otra vez en pos de otros dioses. Versículo 19 dice: y acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás, y volvían y se corrompían más que sus padres, yendo a dioses ajenos para servirles, e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban sus obras ni de su obstinado camino. Y ahora lo vamos a ver en muchos ejemplos en Jueces.
Realmente el pueblo de Dios en esta época era obstinado, era terco. Al ver la mano de Dios, al ver que eran librados, pronto se apartaban de Él y volvían a sus caminos. Y este es mi segundo punto, la soberbia en la victoria, la soberbia en la victoria, cuando se sentían librados, cuando se sentían libres, cuando se sentían que todo estaba bien, cuando sentían que habían librado el peligro, se olvidaban de Dios. Cuando ya todo estaba, las aguas estaban apacibles, cuando ya no había tormentas, cuando ya no había olas, cuando ya eran sido liberados, descuidaban y se olvidaban de Dios. Y lo podemos ver en Jueces 3:7. Fíjate lo que dice: hicieron pues los hijos de Israel otra vez lo malo delante de Jehová, olvidaron a Jehová Dios y sirvieron los Baales y las imágenes de acera. Y luego después dice: y a causa de su desobediencia por 8 años el pueblo de Israel sirvió a un rey enemigo. Versículo 9 dice: entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová. Otra vez se desviaron de Jehová, dejaron de buscar a Jehová, fueron esclavizados 8 años por el rey enemigo, y después entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador de los hijos de Israel y los libró. Esto es Otoniel, hijo de Cenaz, el hermano menor de Caleb. Versículo 11: y reposó la tierra por 40 años, y murió Otoniel, hijo de Cenaz, en el versículo 11. Y apenas murió el libertador, apenas fueron libres. Versículo 12: y volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo delante de los ojos de Jehová. Versículo 14: y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas, por 18 años. 18 años otra vez en esclavitud, 18 años otra vez en opresión, 18 años otra vez atrapados en este pecado, en esta opresión, en este vicio. Y versículo 15: y clamaron otra vez los hijos de Israel a Jehová, y Jehová le levantó a un libertador, a Ahod, nombre extraño, hijo de Gera. Y me interesa que notemos la constante que siempre que hay en esta parte. Siempre que el pueblo de Dios clamaba a Dios, Él traía libertad. La palabra de Dios dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amado hermano, cuando buscas a Jehová, Él te oye y Él te libra de todos tus temores. Cuando buscas a Jehová, Él te oye y Él te libra de todos tus temores. Pacientemente esperé a Jehová, y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Qué increíble como cada vez que el pueblo de Dios clamaba a Él, Dios se inclinaba a ellos, los sacaba de su pozo de desesperación. Dios es un Dios fiel. Dios es un Dios misericordioso. Y quiero decirte, amado hermano, que si tienes tiempo en este pozo de desesperación, si tienes tiempo poniendo tu mirada en otro lado, si tienes tiempo sin Dios, si estás a un clamor de que Él te rescate, si clamas a Él, Él te va a oír. Él será movido a misericordia, Él será movido en amor y te rescatará. Si clamamos a Él, la constante de Dios siempre ha sido en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Si clamamos a Él, Él es fiel y justo para librarnos, para salvarnos. Siguiendo con la narración de Jueces y volviendo al tema, siempre después de ser liberados, de que el juez o el libertador moría, el pueblo se apartaba, y la historia se repite con Ahod, el hijo de Gera. Jueces 4:1: después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel, sorpresa, volvieron a hacer lo malo delante de los ojos de Jehová. Después vino Javi y Débora en el capítulo 5. El pueblo es liberado, y para no perder la costumbre, después de 40 años de libertad, después de 40 años que Dios los había ayudado, en Jueces 6:16, y los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo delante de los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián. Por 7 años viene otro libertador, Jair, quien con sus 30 hijos y con sus 30 ciudades, conquista 30 ciudades. Dice la palabra de Dios que sus 30 hijos iban montados en asnos, y el pueblo nuevamente es librado. Nuevamente se apartan
de Dios. Qué increíble. Jueces 10:6. Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo delante de los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales y a Astarot, a la diosa de Siria, a los dioses de Sión, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón, a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová y no le sirvieron. Capítulo 12. Viene un nuevo libertador, un nuevo juez, se llamaba Jefete. Libera al pueblo de Israel. Pasan en Israel otro par de jueces más, y misma historia. Jueces 13:1. Y los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo delante de los ojos de Jehová, y Jehová les entregó en las manos de los filisteos por 40 años. Platicaba a mi esposa y a mi suegra el viernes cuando estaba leyendo Jueces, que me parecía increíble, me parecía inverosímil, me parecía una broma, que al leer el libro de Jueces me parecía sin sentido y sin lugar, que el pueblo de Dios solo clamaba a Dios, solo buscaba a Dios cuando estaban cansados de vivir en opresión, cuando sentían que ya no podían seguir, cuando sentían que ya no tenían salida, cuando ya sus fuerzas, sus estrategias ya no estaban funcionando. Era cuando buscaban a Dios. Al momento de clamar, Dios los rescataba, y al ser rescatados dejaban de buscarlo e iban en pos de otros dioses. Al meditar esto me parecía irónico, me parecía sin sentido, y veía al pueblo de Dios como personas totalmente incoherentes en sus acciones. Pero al seguir meditando en esta palabra, me puse a pensar que sus acciones no distan mucho de algunos creyentes que vivimos hoy en día. Es una realidad que cuando quiero algo que está fuera de mi alcance, cuando tengo un anhelo que está fuera de mi alcance, es cuando más busco a Dios. Cuando tengo una enfermedad o un ser querido y todo está fuera de mis posibilidades, cuando más busco a Dios, cuando más ayuno, cuando más oro, cuando más pido su presencia. Como cuando Israel ya no se sentía fuerte, es cuando clamaba a Él, es cuando más necesito yo de Él. Y como muchas veces cuando tengo eso que quería, cuando tengo esa libertad de mis opresores, cuando tengo eso que pedía, cuando ya me siento confiado, ya siento que estoy fuera de peligro, bajo mi mirada y vuelvo a centrar mi mirada en otros dioses o en otras prioridades, y empiezo a tener otras distintas prioridades. Clamar a Dios es algo bíblico, pero nuestro clamor y nuestra mirada, nuestro tiempo de búsqueda de Dios no se puede limitar únicamente a los tiempos de adversidad. Tenemos que buscar a Dios de continuo. Él debe ser nuestra prioridad, nuestro anhelo en el tiempo de victoria, en el tiempo de aflicción, en el tiempo bueno, en el tiempo malo. Siempre Jesucristo, la palabra de Dios, su presencia debe ser prioridad, y nuestra mirada debe estar centrada en Él. No cuando nos libera, no cuando nos sana, no cuando nos ayuda. Dejemos de buscarle, dejemos de que Él sea una prioridad en nuestra vida. Qué importante es esto. Punto número 3, la confianza en nuestras capacidades. La confianza en nuestras capacidades. Salmo 41, lo mencioné hace un momento. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre la peña, enderezó mis pasos, puso luego mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Y luego dice, verán esto muchos y temerán. Y esta parte me encanta. Y confiarán en Dios. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Y esa es una palabra para ti en esta mañana. Bienaventurado el hombre, la mujer que puso en Jehová su confianza. Y no mira a los soberbios ni a los que desvían tras la mentira. Me encanta este versículo porque es una realidad. Cuando clamamos a Dios, Dios responde. Pero el secreto está en poner nuestra confianza en Dios. Nuestra confianza, amado hermano, amada hermana, tiene que estar en Él. Tiene que estar en Dios. Él es nuestra confianza, Él es nuestro lugar seguro. Él es Emmanuel, Dios con nosotros, nuestro Redentor. Hablando de los jueces, de estos héroes y hombres extraordinarios en batalla, hay uno que destaca, y ese es Sansón. Venció a muchos del pueblo enemigo, juzgó a Israel por 20 o varios años. Era un hombre especial, un hombre con fuerza descomunal, un hombre que tenía talentos increíbles.
como ninguno otro, un verdadero superhéroe, un hombre con gran fuerza, con gran valor, con gran tenacidad, pero su problema fue pensar que su habilidad y que su capacidad siempre lo sacarían adelante. Amado hermano, este hombre, después de desobedecer a Dios, de tener mujeres del pueblo enemigo, de este constante problema del pueblo de Israel que tenían de juntarse con el pueblo enemigo, perdonándolo y no solo perdonándolo, sino también adoptando sus costumbres, incluso tomando sus mujeres. Sansón, el juez de Israel, pensó que podía desobedecer una y otra vez a Dios y que su don lo rescataría. Jueces 16:20 dice: y le dijo: Sansón, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que se despertó de su sueño. Fíjate lo que dice: esta vez saldré como las otras veces y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Él estaba confiado en su talento, él estaba confiado en sus dones, él estaba confiado en su capacidad. Sansón estaba acostumbrado a salvarse una y otra vez por sus capacidades. Estaba acostumbrado a escaparse como lo había hecho ya en ocasiones anteriores. Estaba acostumbrado a salirse con la suya. Estaba tan confiado en su fuerza descomunal, en su don, pero poco sabía que no era su don. Poco sabía Sansón que no era su don, que no era su destreza para la guerra, sino que era Dios el que le daba la victoria. Y al desobedecer una y otra vez, como el pueblo de Israel, Dios se apartó de él. Y creo que todos nosotros, en mayor o menor medida, de alguna u otra manera, tenemos a nuestra manera y a nuestro propio estilo nuestra fuerza descomunal. Todos tenemos algo que erróneamente podríamos confiar en nuestra capacidad y talento para hacer las cosas bien en el trabajo. Confiamos en nuestra inteligencia, en nuestra educación. Confiamos en nuestra perseverancia, en nuestra tenacidad, en que siempre conseguimos lo que queremos. Podemos confiar en nuestro historial, en nuestros años de experiencia. Podemos confiar en lo que hemos logrado conquistar. Podemos erróneamente confiar en nuestros bienes, en nuestra cuenta de banco, en nuestra sabiduría. Podemos depositar nuestra confianza en nuestro hermano, en nuestro pastor, en nuestro padre, en nuestro esposo. Y por más que sean buenos todos estos dones, todos estos talentos que Dios nos ha regalado, que Dios nos ha otorgado, nuestra confianza no puede estar en nada de eso, ni en nosotros, ni en nadie que nos rodee. La Biblia dice: maldito el varón que confía en el hombre y pone por carne su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Maldito el varón que confía en el hombre. Y Sansón confió en su talento. Sansón confió en lo que tenía, en lo que Dios le había dado. Hemos confiado nosotros en cosas que tenemos, en posesiones, en profesiones, en familia. Jeremías 16:7 dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Y este versículo tiene que ser rema, especialmente en estos tiempos de adversidad, en estos tiempos de enfermedad, en estos tiempos de virus, en estos tiempos de muerte, de peligro, de escasez. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que junto a la corriente echa sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. En el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Jeremías 16:7-8. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Amado hermano, amada hermana, te pregunto en esta mañana: ¿en dónde está tu confianza? Y no quiero la respuesta cristiana, no quiero la respuesta que aprendemos en la escuela bíblica, no quiero que me des la respuesta automática que un cristiano daría. Quiero que realmente reflexiones y preguntes realmente: ¿en qué está tu confianza? ¿En dónde está tu confianza? ¿Realmente tu confianza está en Dios? ¿Realmente tu confianza está depositada en Él? Puso después en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso su confianza
en Jehová. Yo quiero invitarte a, no importando lo que estés pasando, no importando lo capaz que pueda ser, lo autosuficiente que pueda ser, deposita tu confianza en Dios. Porque cuando venga la sequía, tu árbol no dejará de dar fruto. Tus raíces estarán junto al río y tu hoja será verde. Pon tu confianza en el Señor. No seas soberbio, no creas que puedes vivir con ciertos pecados, con ciertas actitudes, con ciertos hábitos en nuestra vida, sino pon tu confianza en Dios, y no confíes en ti mismo. No te confíes de las victorias, de los retos que has conquistado, de las tierras y de los pueblos que has vencido. No te confíes. Echa todo aquello que no es de Dios. Confía en el Señor y Él será tu fortaleza y Él será tu socorro en este tiempo de adversidad. Hoy solamente he venido a decirte estas palabras: confía en Jehová. Y cierro con la siguiente historia. Es de mis jueces, o de mi juez favorito, que aparece en el libro de Jueces y se encuentra en Jueces 6:1. Creo que todos lo conocen ya muy bien. Los hijos de Israel otra vez volvieron a hacer lo malo delante de los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Qué increíble. El pueblo de Israel debería estar disfrutando de la tierra que fluye leche y miel, pero causa a su soberbia frente al pecado, causa a su soberbia frente a la victoria, causa a su propia confianza en sí mismos, causa a no buscar a Dios de continuo, causa a no haber expulsado al pueblo enemigo, causa a su gran soberbia. Estaban viviendo en cavernas, en túneles, en los montes, siendo que ellos estaban destinados a disfrutar de estas tierras que fluyen leche y miel. Hermano, cada vez que venía la cosecha, los medianitas y los amalecitas venían y le robaban los frutos. Le quitaban sus ovejas, sus bueyes, todos sus ganados. Versículo 6 dice: de modo que Israel, en gran manera, de modo que empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Otra vez, vivían en opresión. Habían hecho lo malo delante de los ojos de Dios. Vivían en opresión, se habían apartado de Él. Estaban cansados. El pueblo de Madián le quitaba los frutos, le quitaba el ganado. Estaban cansados de vivir en opresión. Versículo 6. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Yo no sé si tú estás en este momento de tu vida donde tienes que clamar a Dios, donde vives en temor, donde vives en agonía, donde sientes que estás siendo oprimido por el enemigo, y Dios hoy te está hablando: es tiempo de que clames a mí. Versículo 7. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los medianitas, versículo 11, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abisierrita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los medianitas. Gedeón viviendo en temor. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y es lo que quiero decirte en esta mañana: Jehová está contigo. Amado hermano, amada hermana, Jehová está contigo, varón esforzado, mujer esforzada. Dios te dice el día de hoy: Jehová está contigo. Dios te dice: hijo mía, hija mía, yo estoy contigo, yo escucho tu clamor y voy a liberarte. Pon tu confianza en mí, pon tu confianza en mí, pon tu confianza en mí. Gedeón no creía que podría vencer al enemigo. Tuvo que pedirle a Dios 1001 señales para animarse a ir a pelear. En el versículo 15 dice: entonces le respondió: Señor mío, yo salvaré a Israel. He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mis padres. Y Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre.
Yo no sé qué gigantes, qué ejército, qué adversidad está frente a ti, pero hoy Dios te dice, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo nombre. Y le respondió Dios, te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des la señal de que tú has hablado conmigo. Gedeón se sentía incapaz. Gedeón se sentía sin credenciales. Se sentía sin talentos. O esa fuerza extraordinaria que tenía Sansón. No se sentía capaz. Como tú y yo a veces nos sentimos constantemente. Como te has sentido en ocasiones, como yo me he sentido en ocasiones. Incapaz de hablar, incapaz de testificar, incapaz de vivir en santidad, incapaz de ser un mensajero, incapaz de vencer al pecado, incapaz de proveer, incapaz de ir, incapaz de pelear, incapaz de seguir, cansado, sin fuerzas, agobiado, oprimido. Pero Dios te dice el día de hoy, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por tanto, de buena manera, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades. ¿Por qué? Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en mis debilidades, en mis afrentas, en mis necesidades, en mis persecuciones, en mis angustias. Cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. Cristo, somos fuertes. Dios está contigo, Dios está conmigo y podemos vencer cualquier batalla que se nos enfrente si clamamos a Él, si ponemos nuestra mirada en Él. Si algo tenemos es por Él. Si vamos a enfrentar alguna batalla, si vamos a pelear contra los madianitas, si vamos a luchar, es porque Él va de nuestro lado. Si somos débiles, si somos incapaces, si somos con dificultades, con defectos, pero su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Y aunque somos débiles, en Cristo somos fuertes. Dios te dice, voy a renovar tus fuerzas, te voy a dar nuevo vigor, voy a pelear tus batallas, todas tus carencias serán cubiertas por mí. Solo te pido una cosa, confía en mí, pon tu confianza en mí. Lo repito, Dios te dice, voy a renovar tus fuerzas, te voy a dar nuevo vigor, voy a pelear tus batallas, todas tus carencias serán cubiertas por mí, por mi poder. Solo te pido que deposites tu confianza en mí, porque yo estoy contigo. Yo estoy contigo. El gran problema de Israel es que confiaron en sí mismos, se sintieron fuertes como Sansón. Pero si pones tu confianza en Dios, Él aumentará tus fuerzas como las del búfalo. Serás ungido con aceite fresco. Todo lo podrás en Cristo que te fortalecerá. Pondrá luego en tu boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Y dijo Gedeón, el pueblo que está conmigo es mucho para que yo lo entregue. Y dijo Jehová, Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo lo entregue en las manos de Madianita. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Jehová quería dejar bien en claro que el que lo había librado de la mano de Madián era Él. Y de un ejército de 22,000 personas, le redujo a 300 personas. Solo quiero que 300 personas vayan a pelear para que sepan que yo fui el que los vencí al enemigo, para que sepan que yo fui quien los liberté, para que se den cuenta que yo era el que estaba con ustedes y no fue su mano. Dios hoy te dice, quiero que sepas que no es con tus manos, no es con tu inteligencia, no es con tus dones, no es con tus talentos, no es con tu capacidad, con tu experiencia, con tus años de ministerio, es con mi mano, es por mi poder y yo estoy contigo. Yo soy quien va a pelear por ti. Capaz, tal vez hoy te sientas sin fuerzas, cansado, sin lo suficiente que se requiere, como se sentía Gedeón, pero Dios quiere reducir ese ejército a 300 para que sepan que para que tú sepas que Dios está contigo. Él te dará fuerza, Él te dará sabiduría. Le voy a pedir al grupo de alabanza que pueda pasar. Ya terminé. Quiero leer un salmo más y con eso concluyo. Amado hermano, Dios te quiere recordar el día de hoy que Él está contigo y Él va a renovar tus fuerzas como las del águila, como las del búfalo. Que Él no te ha dejado y no te va a dejar. Que si te sientes oprimido,
afligido, con temor, con adversidad, es tiempo de que clames a Él y Él va a responder. Es un Dios que escucha, que tiene oídos y escucha, que tiene boca y habla. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Dice, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová, ¿y qué? Y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados, sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que bueno es Jehová. Dichoso el hombre que confía en Él. Dichoso el hombre que confía en Él. Dichosa la mujer que confía en Él. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Te voy a pedir que puedas cerrar tus ojos ahí en tu lugar. Si has desconfiado, si has vivido en temor, si has vivido en aflicción, si sientes que tus fuerzas se acaban, si te sientes oprimido, incapaz, si te sientes sin los dones, ni las capacidades, ni las herramientas necesarias para seguir adelante, hoy es tiempo que clames a Él. Que digas: Dios, mi confianza está en ti. Mi confianza está en ti, Señor. Tú eres Cristo, tu nombre es sublime. Tú eres el Salvador mío. Tú eres mi glorioso Señor. Tú eres Emmanuel, Dios conmigo. La palabra viva, mi gran Redentor. Isaías 41:10, termino con este versículo: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y siempre, como dice el pastor, es siempre. No temas, porque yo estoy contigo. Dios te lo vuelve a decir: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Eso nos quita un peso grande de encima. Eso nos quita ese peso de encima de tener que confiar en nuestras habilidades, en nuestros talentos. Eso nos quita preocupaciones de encima si confiamos en Él. Te voy a pedir que te pongas de pie, amado hermano. Vamos a alabar juntos al Señor y decirle: Dios, mi confianza está en ti, Señor. Tú eres quien pelea mis batallas, Señor. Quitaré de mi vida todo aquello que debo de quitar. No confiaré en mi talento, en mi capacidad, y confiaré en que tú estás conmigo, que tú renovarás mis fuerzas, que nunca me dejarás, que siempre me esforzarás, que me sustentarás con la diestra de tu justicia. Vamos a alabar al Señor.